Queridos hermanos, para mí es un privilegio nuevamente estar en esta iglesia. La veo muy hermosa y independientemente la iglesia se está preparando, ¿verdad? Amén. Gloria sea al Señor. ¿Para qué creen ustedes que se está preparando? Para la venida del Señor. Pero antes de eso, ¿para qué se está preparando? Para recibir a los que van a llegar. Eso. La iglesia se está preparando para la gente que va a Van llegar. a llegar. Amén. Que van a llegar. Amén. El Señor dice que va a venir un día en el cual Él va a hacer cosas que aunque la cuenten, no la van a creer. Sí. ¿Cierto? Amén. Bien. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, yo no sé el tiempo que llevan dentro de la iglesia, cuántos de ustedes han escuchado alguna vez hablar de la palabra zarandeo? ¿Alguna vez? Todo. ¿Sí? Todo. Bueno, la palabra zarandeo tiene que ver con un aparato que usan en el campo que se llama zaranda. Y la zaranda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Se agita y separa el trigo ¿de qué? De la maleza. ¿Ah? Finalmente, ¿qué es lo que queda ahí? Es el fruto puro, ¿no? Y hoy día nosotros vamos a estudiar eso, porque a veces lo hemos visto en forma muy superficial. Pero ¿saben qué? Esto no es para que ustedes tengan miedo, sino que muy por el contrario. Cuando el Señor a nosotros nos da un mensaje, es para que nosotros tomemos en cuenta ese mensaje. ¿Y para qué? Para que lo pongamos en práctica. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? A ver, ¿puedo ver la mano? ¿Sí? Ok. Pero la Biblia también nos dice que van a haber hermanos que se van a perder, ¿cierto? Entonces, el zarandeo es parte de una secuencia que existe en cuanto a las doctrinas, ¿de acuerdo? Y el zarandeo es previo a qué, o se daba en qué periodo. El zarandeo se va a dar en el periodo del juicio, ¿de acuerdo? ¿Antes de qué? De la venida o del regreso del Señor. Lo vamos a ver. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pedro? ¿Sí? El Señor Jesús tenía que ser juzgado, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí o no? Y el Señor le dice a Pedro, ¿qué le dice? Pedro, leámoslo. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 22. Hoy día vamos a leer un poquito la Biblia, bastante diría yo. Lucas, el capítulo 22 y el versículo 31. Lucas, el capítulo 22 y el versículo 31. Y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? ¿Qué le dijo a Pedro? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cierto? ¿Se fijan ustedes? Que el Señor no le dice a Pedro: Pedro, no te preocupes, yo estoy contigo. El diablo no te va a hacer absolutamente nada. Por el contrario, le dice: Satanás te ha pedido, ¿cierto? Para zarandear, para mover, para remecer. Pero aquí está la segunda parte, que es importante, porque cuando nosotros nos quedamos con un texto y no le damos el contexto, finalmente cometemos errores y nos equivocamos, ¿verdad? Y decimos, entonces, si nosotros vemos este texto y lo tomamos solamente en ese contexto, decimos, bueno, ¿y quién ha vencido al diablo? Yo no puedo. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Y ustedes creen que el Señor rogó por cada uno de nosotros para que la fe no nos falte? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Entonces dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y por qué me quiero referir a esto, hermano? Porque muchos de nosotros en la iglesia conocimos la verdad, ¿cierto? Nos alegramos de esa verdad. Pero finalmente nos hemos ido entibiando, ¿cierto?
nos hemos ido enfriando. ¿Ah? Entonces lo que partió al principio como ese primer amor que a todos les queríamos hablar, después se fue bajando un poquito la revolución. Pero nosotros debemos entender una cosa. Primero, el Señor rogó para que nuestra fe no falte. ¿Qué quiere decir eso? Que Él hizo todo para que usted no se pierda. Todo. Vamos a ir entonces al texto que leyó nuestro hermano, que está en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo número 4 y el versículo número 8 y 9. Libro de Segunda de Reyes, el capítulo número 4 y el versículo 8 y 9. Y dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y allí había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Amén. ¿Cómo lo reconoció ella? ¿Que era un varón santo de Dios? Dice. Veamos. Verso número 11 dice: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Esta señora, ¿no es cierto?, se impactó tanto por este hombre de Dios que le dijo al marido: oye, ¿por qué no le construimos una piececita aquí para que cuando él pase pueda, ¿no es cierto?, dormir junto a nosotros y nos pueda bendecir? Porque recuérdense ustedes que la costumbre que había antiguamente, ¿no es cierto?, era que los profetas traían bendición sobre aquellos, ¿no es cierto?, donde cual moraban en sus hogares. Esa era una costumbre judía, ¿eh? Por eso que el profeta en los tiempos del pueblo de Israel era muy bien conceptuado. Posteriormente eso cayó, y si ustedes se dan cuenta, o alguna vez yo prediqué en el tiempo de la venida de Cristo, el pueblo de Dios no tenía profetas, ¿se acuerdan ustedes? Y había uno que se llamaba Juan el Bautista, pero él no se llamó profeta. ¿Saben por qué? Porque los profetas se habían desprestigiado. Entonces ninguno quería tener el nombre de profeta. Entonces se llamaban, ¿cómo? Mensajeros. Mensajeros. ¿Se fijan? En el tiempo de la venida de Jesús había muchos falsos profetas. Y ninguno quería llamarse así, porque estos profetas habían dejado mal puesto el nombre del Señor. Entonces ellos no se llamaban profetas, sino que mensajeros. ¿Se acuerdan cuando ustedes le dijeron: tú eres profeta? No, le dijo: yo no soy. ¿Se acuerdan? Cuando viene ese diálogo de Jesús con, digamos, de las personas con Juan, decían: no, yo no soy. ¿Tú eres Elías? No, yo no soy Elías. ¿Se acuerdan? Ok. Bien. Y aquí dice: y aconteció, verso 11, que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Y entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has o nos has cuidado o te has preocupado por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable a ti por el rey o al general de ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Verso 14, y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y él se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Miren, sea el Señor. Giezi, ¿qué es lo que era de Eliseo? ¿Qué es lo que era de Eliseo? Era un siervo. ¿Y qué es lo que hacía un siervo con el profeta? A ver, se estaba preparando. ¿Para qué? Para continuar el servicio cuando el profeta se fuera. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y quién era el siervo de Elías? ¿Cierto? Y antes de que Eliseo se fuera traspuesto o el profeta moría, había un segundo que lo seguía. ¿Sí? Correcto. Bien. ¿Saben, hermano?
nosotros sabemos que por estadísticas mundiales, la iglesia adventista es el pueblo que más crece a nivel macro, ¿cierto? Amén. Pues nosotros no crecemos, por ejemplo, como crecen las iglesias pentecostales que están separadas unas de otras, sino que nosotros crecemos como pueblo. ¿Ah? Como pueblo, como Como pueblo. niños. Entonces se dice que en el mundo hay cerca de 9 conversos diarios. La iglesia adventista crece a nivel de 9 conversos diarios a nivel mundial. Ok. Pero hay un problema que tiene la iglesia adventista y es el problema en los países que quedan en el Medio Oriente y en Asia. Y eso se le llama la ventana 1040. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Sí. ¿Sí? La ventana 1040 es el lugar donde la iglesia no ha podido entrar como iglesia, producto de que las leyes son muy restrictivas. Son tremendamente restrictivas. Pero ¿ustedes creen que Dios tiene poder? ¿No? Amén. Gloria a ¿No creen que Dios tiene poder? Amén. Y tiene mucho poder. Demasiado. Mucho poder. Miren. Hace un año atrás salió un artículo en una de las revistas que se llama Adventist World. Yo no sé cuántos la conocen. Adventist World. Que se llama Mundo Adventista. Y ahí salió un artículo en el cual el Señor mismo... ¿Ustedes saben quiénes son los jeques en las tierras árabes? Son aquellas personas que tienen mucho poder, mucha influencia y mucho dinero. ¿Ok? Y el Señor se le mandó 3 sueños a ese jeque árabe. ¿La leyeron? ¿Leyeron ese artículo? Okay. Le mandó 3 sueños. Y le mandó un ángel que le decía que el cristianismo es la religión verdadera. El cristianismo y no el islam. Le dijo, el cristianismo es la religión verdadera. Pero hay una iglesia que tú debes de buscar. Y él le preguntaba al ángel, ¿y cuál es esa iglesia? Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese es el pueblo del Señor. ¿Ok? Y este hombre árabe dijo, ¿y dónde encuentro la iglesia adventista? Pero ustedes saben que cuando en la Biblia hay más de una vez que el Señor insiste es porque hay algo urgente que hacer, ¿verdad? Y aquí el ángel se le aparece 3 veces a esta persona y le dice, busca al pueblo adventista del séptimo día. Y ese señor empezó a buscar por todas partes, ¿no? Se metió en internet y todo, y llegó adventista y llegó a la conferencia mundial de los adventistas que queda en Washington. Entonces él mandó una carta y dijo, yo quiero conocerlos a ustedes. No les explicó el motivo, sino que quiero que nos vengan a visitar. Entonces nuestra iglesia preparó a 4 de los eruditos que tienen conocimiento de los territorios, porque gracias a Dios nosotros tenemos eruditos judíos, eruditos árabes, para poder ir y conocer las culturas. Nos dieron 4 personas, una comisión de 4 personas, y el jeque abrió las puertas y citó a todos sus miembros, imagínense, a toda la comunidad de ellos, porque ellos tienen gran influencia. Entonces cuando ellos dicen, es como en la milicia, ¿no? Cuando dicen todos formados a las 9, estaban todos ahí, y era una tremenda multitud. Entonces empezaron a preguntar y algo averiguaron ellos. Entonces, ¿pero cómo ustedes pueden ser cristianos? Y a nosotros nos llama tremendamente la atención porque ustedes dicen que no comen cerdo ni toman cerveza. Y nosotros a todos los cristianos que conocemos consumen cerdo y cerveza. Entonces, explíquenos el por qué. Y empezó este diálogo, ¿cierto? Entonces, ¿se dan cuenta, hermano? Lo que nosotros no podemos hacer, El Señor sí lo hace. el Señor lo hace. Y tengan ustedes por seguro que esos hermanos árabes son muy fieles. Son tremendamente fieles. ¿Se fijan? Yo no tengo idea qué es lo que pudo haber pasado más allá, porque fue los puntos de conveniencia, de contacto. Entonces, a ellos, y lo otro que encontraron es que hay un paralelismo entre el Corán con la Biblia, que en el paralelismo también aparece el día sábado como día de reposo. ¿Se fijan? Pero es que ellos, por su profeta, guardan el día viernes, ¿no? Ellos consideran el viernes como día sagrado para los musulmanes.
Pero aquí el Señor está haciendo tremenda cosa. Y eso nos hace augurar una sola cosa, que el Señor ya no dice pronto, sino que está por volver. Amén. Porque la Biblia dice que el Evangelio será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y ¿no es cierto? Y va a venir el fin. Y el fin es la venida del Señor. Amén. Entonces, el Señor está haciendo grandes cosas que la verdad es que nosotros a veces estamos no oyéndola o no tenemos acceso a eso. Pero si el Señor le pudo hablar a través de un ángel a un señor árabe, Él le puede hablar a un señor en cualquier parte y que tenga mucha influencia. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Ok. Bien. Sigamos leyendo. Entonces esta mujer le dijo: ¿por qué te burlas de mí si soy vieja? Finalmente el profeta le dijo: ok, tú vas a tener un hijo. Tú vas a tener un hijo. ¿Cierto? Y Giesi había visto los milagros que el Señor había hecho de mano del profeta Eliseo. Sí. ¿Los había visto? Sí. ¿Estaba preparado para hacer lo mismo? Sí, ¿no es cierto? Sí. Bien. Aquí vamos a ver las diferencias entre un hermano que se consagra al Señor versus un hermano que medianamente, medio tibiecito. Ok, sigamos leyendo, hermano. Verso 18 dice: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: ¿cuántos de ustedes, hermano, cuántos son papás acá? ¿Cuántos son papás? Ok. ¿Se acuerdan cuando el niño viene al papá? Papá, ¿qué es esto? No, dile a tu mamá. Dile a tu mamá. ¿Sí o no? Lo mismo hizo él, ¿no? Porque sabía que él estaba ocupado en otras cosas, pero cuando fue finalmente a él, le dijo: mándenlo con la mamá. La mamá le va a quitar el dolor de cabeza. Ella sabe todo eso, ¿no? Y le dice: llévalo a su madre. Y habiéndole tomado y traído hasta la madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces, dice, subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. ¿Dónde lo llevó? La cama del varón de Dios. De Eliseo. Y cerrando la puerta, se fue. Verso 22. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿y para qué vas a verle hoy? ¿No es luna nueva ni día de reposo? Y ella respondió: ¿se dan cuenta, hermano, las costumbres que existían antiguamente? Miren, a nosotros se nos dice que solamente el día sábado es el día del Señor, pero el resto de los días, ¿qué pasa con el resto de los días? Todos los días. Pero aquí estamos viendo que había un prejuicio. Oye, pero ¿para qué vaya a ir si no es día de fiesta, po? ¿Ah? Ni tampoco es día de llevar ofrenda. ¿A dónde lo vais a encontrar? Entonces ella, ¿no es cierto?, sabía que Dios le había dado ese hijo, ¿cierto? Pero ella creía que con costumbres normales, como llevándolo a la cama, a lo mejor podía vivir. Pero no fue así. Dice, verso 24: después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Verso 25: pues partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le diga: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burles de mí? Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. ¿Saben qué significa la expresión ciñe tus lomos? La expresión ciñe tus lomos, ustedes se acuerdan de que el atuendo que tenían en esos tiempos era como un vestido largo hasta los pies, ¿cierto? Cuando dice ciñe tu lomo, ellos tenían un bordón, que era una cuerdita,
Y ceñirse el lomo significaba que esta parte la tiraban hacia arriba, la amarraban para poder correr. Porque si no, naturalmente corrían con un vestido, se iban a pisar y se iban a caer. Ceñir los lomos era esa expresión, levantarse el vestido para correr. ¿Ah? Y dice, si alguno te detuviera en el camino, no le hagas caso. Y le da la instrucción, le dice, ciñete un lomo, toma mi báculo en tu mano, mi báculo, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Verso 30, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Verso 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor a Eliseo a Giezi? ¿Qué le dijo? Pone el báculo en el rostro del niño, ¿cierto? Y seguramente Giezi hizo lo que le mandó el profeta, pero había visto milagros de parte de Dios a través del profeta Giezi antes. Claro que sí. Entonces conocía toda la enseñanza de Dios, ¿cierto? Había visto los milagros de Dios. ¿Y no será que algunos de nosotros decimos, pero ¿por qué el Señor no actúa de la misma forma que como el hermano? ¿No nos ha pasado? ¿Por qué a él sí y por qué a mí no? Conociendo los dos el mismo mensaje. Miren, aquí hay una diferencia, pues, y la encontramos en el texto que sigue. Dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras los dos y oró a Jehová. ¿Qué es lo que hizo? ¿Y qué es lo que hizo el otro? Puso el pan. Hay una diferencia, ¿cierto? Pero los dos sabían qué es lo que tenían que hacer. Los dos sabían lo que tenían que hacer, pero solamente uno hizo lo que había que hacer, ¿cierto? El otro fue de forma mecánica, y en la iglesia no somos todos así, a lo mejor. Habemos unos que sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? No lo hacemos. Y hay otros que no hacen lo que tenemos que hacer. Ok, sigamos leyendo. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca, o sea, como que le hizo respiración boca a boca. Y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra vez, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¿Quieren ver ustedes las diferencias entre Eliseo y Giezi, su siervo? Los dos eran hijos de Dios, pertenecían al mismo servicio, ¿cierto? Uno estaba preparándose para cuando el profeta Eliseo ya no estuviera, él iba a tomar el rol o la función de ese profeta, ¿correcto? Ok, aquí vamos a ver la diferencia entre uno y el otro. Capítulo número 5, el capítulo número 5, versículo número 1. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. ¿Se acuerdan qué decía de la mujer? ¿Se acuerdan del texto que decía de la mujer? Dice, una mujer importante. Y aquí dice que es un varón grande, un general importante también, ¿cierto? Y lo tenía en alta estima. Entonces miren el paralelismo interesante, hermano. ¿Será que el evangelio solamente es para la gente ignorante? Para todos. ¿Se dan cuenta? Para todos. Es importante generar. Es para todos, el evangelio es para todos.
Grandes y chicos. Grandes, pequeños, ricos, Todos, pobres, todos, para todos. todos. Aquí el Señor no hace diferencia. ¿Se fijan ustedes? Y si ustedes se dan cuenta, aquellos a los cuales el profeta iba no pertenecían al pueblo de Dios. No eran del pueblo de Israel, eran extranjeros. Miren, dice, delante de su Señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria, verso 2, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Siempre el Señor, en cualquier lugar, tiene un hijo. ¿Sí o no? Y ese hijo siempre está conectado con la palabra de Dios. ¿Cierto? Miren. Verso 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén. ¿Se dan cuenta? Siempre hay un hijo de Dios ahí. ¿Qué hizo esa mujer? ¿Qué hizo esa mujer? A ver. Estaba testificando. Estaba diciendo, mire, si él buscase al profeta del Señor, ¿no es cierto? Él lo sana. ¿Verdad? Ok. Sigamos leyendo. Y aquí vamos a ver la grande diferencia entre el profeta Eliseo y aquel que lo iba a suceder como profeta. Y aquí vamos a ver la diferencia que se produce dentro de nosotros también, dentro de la iglesia. Miren, verso 4, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 pesas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, saben por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey, ¿no es cierto?, estaba intermediando o estaba poniéndose como aquel que iba a recomendar al profeta que recibiera, ¿no es cierto?, al general. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de que cuando Israel fue invadida, este general la defendió, y así también fue con el pueblo de Israel. Entonces, verso 7 dijo, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. O sea, este hombre del rey dijo, no, yo no voy a ayudar a este gallo, porque resulta que naturalmente que él va a ver las debilidades que nosotros tenemos, nos va a invadir y nos va a tomar prisioneros, así que yo no tengo nada que ver. Y los reyes de Israel, ¿se acuerdan ustedes qué es lo que hacían en la casa de Israel? Ellos eran los representantes de Dios en la tierra, ¿verdad? Ellos representaban a Dios, el carácter y la justicia que Dios administraba. Los reyes también tenían la facultad de poderla hacer con el pueblo. Verso número 9. Verso número 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de las casas de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Quién esperaba el general Naamán que lo recibiera? El rey, ¿cierto? Pero el rey dijo, no, yo no tengo nada que ver con él porque este nos puede invadir. ¿Verdad? Entonces, Eliseo oyó eso y le dijo al siervo, ande y dile al rey que se lave y se meta 7 veces en el agua, ¿no es cierto? Y quedará sano de la lepra, ¿verdad? Y me imagino yo al general, pero siempre estas personas cuando alguien les habla de Dios, siempre hay algo que le dicen, oye, ¿hay que tomarlo muy en serio? ¿Para qué? Miren, los escuderos del rey, miren lo que le dicen, Abana, verso 12, Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no serán también limpios? Y se volvió y se fue enojado. Claro, ¿saben por qué? Porque ese río al cual tenía que sumergirse, era un río sucio. Sucio, cochino.
cochino. Los otros aguas eran cristalinas, pues, uy, ¿por qué voy a meter ahí? Si resulta que hay unos ríos que son más limpios, ¿no va a ser el mismo efecto? Finalmente, recuerden ustedes de que el Señor trabaja con los más malos y lo transforma y lo cambia, ¿verdad? Amén. Entonces imagínense Amén. ustedes, el rey dijo, ¿pero por qué si hay otro río? ¿Por qué me tengo que meter a este río? Finalmente dijo, ok, voy a hacer lo que dice el profeta. Se metió una vez, salió y no pasó nada. Se miraba, no tenía. Se metió la cuarta, la quinta vez y salió tal cual. Se metió la sexta vez, se miró, tenía ya sucio su túnica, café, pero seguía la lepra. Y al sumergirse la séptima vez, cuando sale, dice que, verso número 14, dice así: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó Limpio. limpio, Amén. como la carne de un niño, Gloria a Dios. ¿cierto? Una carne nuevecita, restaurada completamente. ¿Ah? Y a veces cuando el Señor nos dice, anda y toca la puerta, no, Señor, ¿cómo si ahí no me van a abrir la puerta? ¿No? Pero en general que no era del pueblo, se metió 7 veces al río. Y nosotros no, el Señor nos dice, oye, pero bueno, hay que venir a hacer una misión a la tarde. Señor, pero es que yo me puedo quedar orando, pueden ir otras personas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sigamos leyendo entonces. Dice, y volvió el varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Verso 16, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Los favores se pagan con favores o no? No. ¿Cómo dice el Señor que nosotros recibimos? ¿De qué recibimos nosotros? ¿Y de qué debemos de dar? Gracias. ¿Tiene que cobrar el profeta de entonces? No, ¿no es cierto? Hoy día hay algunos que cobran. Ah, Hoy día hay algunos que cobran. bueno, indudablemente, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el profeta no lo hacía por interés. Era porque, ¿para qué? Para que se manifestara la gloria de Dios y otros reconocieran. Amén. ¿Sí? Otros reconocieran, ¿no es cierto?, que Dios es el único Dios verdadero y que solamente ese Dios habita en su pueblo. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Más el verso 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no cederá a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí que en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Se convirtió el general o no? Amén. Amén. Entonces, miren, hermano, en el pueblo de Israel nosotros también vemos salvos. ¿Ustedes creen que el general Naamán va a estar en el reino de los cielos? ¿No? Amén. ¿Sí o no? Amén. Claro que sí. El pueblo de Dios testificaba también, ¿se fijan? No es tan solo en el Nuevo Testamento, aquí estamos descubriendo y rompiendo un paradigma que decían, no, si el pueblo de Israel, hay que ir al pueblo de Israel, claro. Había que ir al pueblo de Israel, pero en este minuto no había santuario, pues. En el tiempo de Eliseo no estaba el santuario. ¿Se fijan? Había sido destruido, ¿cierto? Pero él ya tenía claro, ¿qué? El concepto de que el Dios no habitaba en figura. Por eso que dice, y el rey dice que derribó todos los altares y dijo, yo no voy a hacer más sacrificio a los dioses paganos, yo voy a honrar ahora al Señor, a Jehová. Jehová nuestro. Amén. Amén. Aquí vemos un testimonio poderoso, ¿no es cierto? ¿Y de quién partió? De una mujer. De una mujer. ¿Cierto? Que le dijo a la señora del general, oigan, hay un profeta en Israel. Si él va a ese profeta, él lo va a sanar. Y ella trabajaba. ¿Ah? Ella no tan solo servía a su amo, sino que también Profetizaba. sabía Amén. del poder que tenía Dios, ¿verdad? Y lo comunicaba a otro. Y producto de esa mujer, el general Fue salvo. fue salvo. Y su casa también. ¿Amén? Amén. Pero ¿qué pasó con Giesi? Me preocupa Giesi. Me preocupa Giesi. Verso 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que
cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyara sobre mi vaso, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal Jehová, perdonen esto a su siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ok. ¿Qué le dijo entonces Eliseo al general? No, general, vete en paz. No te preocupes, tú no tienes nada que darme. ¿Ok? De gracia yo recibí, de gracia yo te doy. El Señor te ha sanado. Amén. Amén. Y verso 20, aquí vamos a ver la característica de Giezi y la característica de muchos de nosotros. Miren. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó este sirio Naamán, no tomado de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Verso 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Qué había hecho? Estaba mintiendo, ¿verdad? ¿Lo mandó Eliseo? No. Eliseo había rechazado el dinero que iba a dar el tipo, el general. Pero Giezi no. Y metió al profeta de Dios y le dijo, oye, mi señor me mandó. Inventó una historia, que habían bajado 2 varones del monte de Efraín, hijos de profetas, ¿no es cierto? Entonces, no tienen vestido. Y les falta plata porque ellos tienen que andar de ciudad en ciudad, entonces para que coman. Verso número 23 dice, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuentas a 2 de sus criados para que lo llevaran delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de las manos a ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo, no, yo no he salido a ninguna parte, yo he estado siempre aquí. Verso 26, entonces él dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirle? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de él leproso y blanco como la nieve. ¿Se fijan, hermano? Los dos estaban al mismo nivel. Uno hizo lo que Dios hizo voluntad y su palabra mandó. El otro, sabiendo exactamente lo mismo, hizo totalmente lo opuesto. Entonces, nosotros debemos de tomarnos de esa oración que hizo el Señor. Dice, yo he orado para que tu fe no falte. Amén, Señor querido. ¿Cierto? ¿Y en qué periodo estamos nosotros ahora actualmente? ¿En qué periodo de la profecía estamos nosotros? La venida del Señor. Estamos en el juicio, ¿cierto? Y nosotros no sabemos cuándo nuestro nombre va a pasar por ahí. No lo sabemos. Pero el Señor oró para que nuestra fe no falte. El Señor oró para que nuestra fe no titubee en cuanto a que el día en que mi nombre pase por ahí, el Señor ya hizo provisión para que yo fuera salvo. Gloria al Señor. ¿Se fijan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que orar y orar. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que hacían los profetas? Iban a buscar personas, ¿cierto? Trabajaban. Anunciar el ¿Cierto? Evangelio del Señor. Que era el Señor que nos dé ese nuevo, Ese poder para ¿cierto? Su poder.
y la reforma. ¿Qué significa reforma? A ver. Reforma significa cuando usted está caminando por este sendero, ¿cierto? Y se da cuenta de que algo está siendo equivocado, que algo está haciendo mal, ¿cierto? El Señor lo guía para que usted salga de ahí, para que usted se dé cuenta, y eso provoca una reforma, ¿cierto? Y cuando usted ve que el Señor lo lleva por el camino correcto, produce ¿qué? Un reavivamiento. La fe nuevamente vuelve a estar encendida la llama. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aquí nosotros tenemos el ejemplo. Tenemos el ejemplo. Y si Dios se le reveló a ese jeque allá en Arabia Saudita, yo no tengo la menor duda de que en el futuro van a haber muchos hermanos allá. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Así que yo les pido a ustedes que oren. Yo les dije el motivo por el cual yo estoy contento. Nosotros llevamos 21 años de casado con mi esposa. Y hoy día en la mañana me comenta, oye, yo tengo mucha curiosidad por los libros de la señora Juan. Mucha curiosidad, los voy a leer. Y yo tengo 2 enciclopedias que me compré en Estados Unidos, que está todo el espíritu completo de profecía. Son 2 tomos azules, ¿ya? Que aquí no los he visto. Y están todo el compilado, están todos los libros. Entonces, ¿quién me puso la curiosidad de escudriñar esos libros? Cuando mi señora los pesca y los sacude nomás. Nada más, pero ahora los va a leer. Amén. Entonces el Espíritu de Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque yo no me he quedado tranquilo. Que tenía que llegar la hora. ¿De acuerdo? Si yo hubiese bajado los brazos y solamente hubiese dicho, bueno, el Evangelio es para que lo lleven los pastores, los estudiantes, los colportores, los que estudian teología, y yo estoy bien, estoy dentro del pueblo, pero no me preocupo más allá porque otros van a hacer la tarea que me corresponde. Yo no tengo actitud para eso. Yo no tengo la vocación para hacerlo. Entonces, hermano, usted, a los jóvenes, ¿hay un joven acá? Hay jóvenes, ¿cierto? Todos son ¿Amén? jóvenes. Ok, bien. Pero los jóvenes tienen mayor capacidad intelectual con los mismos jóvenes. Miren, no se sientan que son ¿cómo se llama esta? Hay una palabrita. No se sientan menoscabados en el lugar donde están, porque se van a burlar de ustedes. Yo les he contado que de mí se han burlado mucho, ¿no? Pero finalmente yo miro en el tiempo y veo dónde están ellos y dónde estoy yo. Así que no se preocupe usted por eso. Nosotros debemos de buscar las formas inteligentes de poder llegar a los jóvenes, ¿cierto? Y Dios va a dar esa forma. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es derribar todos los prejuicios. Todos los prejuicios. Porque cuando usted va con prejuicio a hablar con una persona, esa persona le va a cerrar la puerta. ¿Ah? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana cuando fue con Jesús? Sí. Prejuicio, y le levantó 7 barreras. No, tú eres judío. No, en el monte. No tienes con qué sacar. Y el Señor Jesús le dijo, no, un momentito. Yo no he venido a conversar contigo de religión, yo vengo a conversar otras cosas contigo, ¿sí? Amén. La religión no nos va a salvar. La iglesia adventista no nos va a salvar. Pero es el método o el medio por el cual el Señor levantó su pueblo en esta tierra. Amén. Así que, hermano, un gusto volver a estar con ustedes. Que Dios nos guarde y que nos dé fuerza y potencia que tenían. Amén.